Marco Rubio acaba de presentar un informe del Departamento de Estado de 100 páginas sobre espionaje, infiltración y subversión del régimen cubano dentro de Estados Unidos. No es un rumor perdido en redes. Washington acaba de poner su evaluación en blanco y negro. Y eso cambia el peso de este video, señores, si el propio gobierno estadounidense describe al castrismo como una maquinaria de influencia de décadas. Negociar con sus operadores como si fueran empresarios normales sería una irresponsabilidad. Vamos a verlo. Vamos por allá porque aparece una nueva causa criminal contra Raúl Castro. O sea, en el futuro vamos a tener cientos y miles de causas porque, señores, Raúl Castro está desde el comienzo. No es que heredó la dictadura. No. Él y su hermanito Fidel están desde el primer día con esto de que no, ellos han cambiado, que no sé. ¿Qué han cambiado si son la misma gente? Los adultos no cambian. ¿Qué demonio? Entonces, aquí tenemos el caso, señores, de que se está planeando abrir una nueva causa contra Raúl Castro por el asesinato de un niño en 1981. Vamos a ver los detalles a esto. Esto se debe, señores, precisamente a que sobrevivientes del asalto a la embajada del Ecuador en La Habana en 1981 pidieron formalmente a fiscales en la Florida abrir una causa penal contra Raúl Castro, Ramiro Valdés y Patricio de la Guardia. Como sabemos, ni Ramiro Valdés ni Patricio de la Guardia deben estar preocupados por esto porque están ardiendo en el infierno, pero en el caso de Raúl Castro todavía está en la tierra y realmente debe pagar por estos crímenes. Vamos a compartir este reportajito con que durante más de 4 décadas ha permanecido en el olvido. Podría abrir una puerta a una segunda acusación penal contra el dictador cubano Raúl Castro, esto en Estados Unidos. Hablamos del asalto a la embajada de Ecuador en La Habana, un hecho ocurrido en 1981, donde se refugiaban disidentes cubanos en esta embajada. Esto apunta ahora como una posible nueva vía para que fiscales en Estados Unidos examinen eventuales responsabilidades por parte del régimen de Cuba. Informe exclusivo con nuestro periodista permanente en Miami, Galo Arellano. Están viendo la solicitud de revisión e investigación federal en relación con el asalto de 1981 a la Embajada de Ecuador en La Habana, Cuba. Se trata de una petición urgente presentada por el abogado Domingo Delgado ante el fiscal del Distrito Sur de Florida, Jason Redding Quiñones. Hemos pedido la revisión en la Corte Federal contra Raúl Castro, contra Ramiro Valdés y Patricio de la Guardia. Si el fiscal del Distrito Sur de Florida decide dar curso a esta solicitud, este caso podría terminar en una acusación formal. Ahora, en concreto, ¿por qué se está acusando a Raúl Castro en este caso, en este nuevo caso que se abre? Bueno, precisamente porque este operativo contra los cubanos que asaltaron la Embajada de Ecuador en 1981 terminó con la muerte de un adolescente que se llamaba Juan Owen Delgado Temprana, quien fue torturado en Villa Marista y terminó con la condena a muerte de 14 refugiados políticos capturados dentro de la sede diplomática, señores. Este crimen no debe quedar impune. Hay muchísimas cosas por lo que se puede enjuiciar porque Raúl Castro es el responsable directo. En determinado momento, si estaba Fidel Castro, ok, pero Raúl Castro era el jefe de las Fuerzas Armadas. Era el hombre fuerte, se supone, de la República de Cuba, de la dictadura cubana. Por lo tanto, tiene 100% de responsabilidad. De hecho, esta sería la segunda causa penal contra Raúl Castro en los Estados Unidos después de los 7 cargos impuestos en mayo por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. También tenemos masacres como el Río Caníbal. Es que, señores, se cuentan por decenas, por cientos, los fusilamientos ordenados directamente por Raúl Castro. Decenas de casos se pueden abrir. O sea, hay infinidad de crímenes, señores. O sea, realmente
no se pudieran contar con todos los dedos de las manos y de los pies. Harían falta no sé cuánta gente para contar todos esos dedos, porque son decenas y posiblemente cientos de miles de crímenes a lo largo de tanto tiempo. Ahora, yo pienso que Cuba se pudiera demorar un poco, incluso después de una intervención humanitaria, como para estar listo para hacer un Nuremberg, como para hacer una corte, un tribunal que analice, que juzgue a todos estos esbirros, que pueda ser defendido, por supuesto, que tenga una fiscalía con todas las pruebas y que tenga las garantías que ellos nunca le han dado a los demás. Pero por cuestiones de rapidez y porque Raúl Castro se puede morir indemne sin que le pase absolutamente nada, yo realmente preferiría que en las acciones que se hagan durante una intervención humanitaria, cualquier cosa que haga los Estados Unidos en el futuro, se priorice la extradición de Raúl Castro para que pague por todos sus crímenes aquí, en una prisión que sea un 2x2. O sea, que tenga una cerdita de 2x2 y que ahí no haya nadie que se pueda sobornar, ni mucho menos, sino que sean muchachos americanos que a duras penas saben dónde demonios está Cuba. Prefiero que sea así y que realmente personas que tengan que testificar vengan aquí a los Estados Unidos, porque de nuevo puede tardar una Cuba democrática que ofrezca suficientes garantías y sobre todo todos los derechos que deben tener las víctimas de Raúl Castro y todos sus secuaces. Como el tiempo apremia, señores, yo personalmente considero que debería ser en los Estados Unidos, pero por supuesto me encantaría hacerlo en La Habana, hacerlo en Santiago de Cuba, para que muchos cubanos que no pueden viajar puedan participar. De verdad que sería lo ideal y sería lo que a mí me encantaría hacer. Pero casos como Raúl Castro, que tiene 95 años, yo pienso, señores, que el tiempo apremia y no podemos estar esperando lo perfecto, porque lo perfecto puede ser el enemigo de lo idóneo. Y lo idóneo, señores, es lo que se debe hacer en el momento correcto. Ahora, fíjense esto. Vamos a comentar sobre otra cosa, porque en simultáneo, recuerden que aquí se están tejiendo varios escenarios. Hay un análisis del diario español, el ABC, que sostiene que la falta de exigencias democráticas de Donald Trump hacia Venezuela también pudiera tentar al régimen cubano a buscar un pacto similar sin condiciones políticas inmediatas. Eso, por supuesto, que es un tema que me preocupa tremendamente, y es que se prioricen los temas económicos y se queden los temas políticos para después. No, vamos a empezar las inversiones, vamos a levantar la ley Burton, que después se acabó el mandato de Trump y de repente ganan los demócratas y ahí sí, señores, estamos jodidos. Nos vamos a encontrar con una China o un Vietnam que de repente pueden lograr cierta prosperidad algunos empresarios vinculados al Partido Comunista, pero la inmensa mayoría de los cubanos siguen muriéndose de hambre, siguen bajo una represión y un autoritarismo tremendo. Y eso realmente no lo queremos para Cuba, señores. Vamos a comentar con ustedes este reportaje porque me parece extremadamente interesante. ¿Cómo? Cuba y Venezuela vuelven a aparecer en el mismo tablero, pero esta vez la pregunta es explosiva. ¿Podría el régimen cubano terminar negociando con Washington bajo una fórmula parecida a la que Donald Trump ha utilizado con Caracas? La hipótesis aparece en un análisis publicado por el diario español ABC y firmado por el periodista Emily J. Blasco, especialista en América Latina. Según el columnista, La Habana estaría observando con lupa el trato de la administración Trump hacia el gobierno venezolano. El punto clave es Delcy Rodríguez. Washington la reconoció como interlocutora sin imponer de entrada un calendario electoral democrático. Para Blasco, ese precedente podría enviarle al régimen cubano un mensaje muy concreto: negociar primero y... Muy peligroso, negociar primero y después hablar de política. Dejar las transformaciones políticas para después. La Casa Blanca ha mantenido contactos con Rodríguez, aunque no existe anuncio oficial de que esa misma fórmula vaya a aplicarse a Cuba. Y no es una comparación cualquiera. Durante casi 30 años, La Habana y Caracas funcionaron como aliados políticos, económicos y estratégicos. Venezuela sostuvo al castrismo con miles de millones de dólares en petróleo después de la caída de la Unión Soviética.
Ahora, un chavismo reconfigurado podría convertirse, según el análisis, en el espejo que mire la cúpula cubana. Blasco también pone la lupa sobre Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el Cangrejo, nieto de Raúl Castro, señalado como operador de contactos informales con Washington, pese a no ocupar un cargo público. La pregunta queda flotando: ¿quién negocia realmente por Cuba y qué estaría dispuesto? Eso es lo preocupante. Ya existe el precedente de Venezuela y por lo tanto tenemos que, los cubanos que estamos aquí, tenemos que presionar, principalmente llegar a Marco Rubio, todo el que pueda, señores, porque de nuevo esto hay que hacerlo ver. O sea, tenemos que presionar e indicarle a los Estados Unidos que esto sería un tremendo error. Por fortuna, tenemos a un cubano nacido y criado aquí entre nosotros en el exilio que conoce extraordinariamente bien al régimen cubano y que ahora en la cumbre contra el terrorismo, miren las declaraciones que acaba de hacer. Vamos para allá. Propaganda and training materials and target information through shared encrypted channels, moving through underground networks of safe houses and finance, and sustain their operations through transnational funds. And they work alongside hostile foreign states that share their mission, like Iraq's Iranian. Ahí está hablando de Cuba, señores. Cómo Cuba es aliado y ha durante décadas promovido, auspiciado y ayudado a las actividades en América Latina y el resto del mundo de Irán, de China, de Rusia, de cuanto régimen nefasto existe sobre este planeta. And they work alongside hostile foreign states that share their mission, like Iraq's Iranian proxy networks, who are increasingly intimately tied to leftist militant groups around the world. The Cuban regime's sprawling intelligence and ideological network helped to build the far left. Ahí está. El régimen castrista, a través de una vasta red de infiltración de inteligencia, ha ayudado a construir a la extrema izquierda, no solo en los Estados Unidos, sino en gran parte del mundo. In our country and in our hemisphere. And it remains inextricably linked to the far left groups and movements across and beyond the West. Today's far left terrorists can raise money in one country. They can host their communications in a second country. They can receive training in a third country. They can recruit militants in a fourth country, and then together strike a target in a fifth country. And so we have no choice but to confront this menace together. We will either cooperate across our borders, or the terrorists will continue to exploit the gaps between them. Y básicamente está hablando cómo el terrorismo se ha internacionalizado, cómo pueden originarse en un país, recaudar fondos en un segundo país, reclutar personas en un tercer país e incluso ejecutar acciones concretas en otro país diferente. Por lo tanto, es importante la alianza entre gobiernos aliados a Washington para frenar esto en todos los países donde está ocurriendo. Ahora esta advertencia tiene un documento oficial detrás. El Departamento de Estado publicó un informe de 100 páginas que reconstruye casos de espionaje ya llevados a los tribunales y además expone su propia evaluación sobre las redes de influencia política e ideológica que La Habana cultivó durante décadas en Estados Unidos. Vamos a separar una cosa de la otra. Ana Belén Montes y Víctor Manuel Rocha no son rumores. Sus casos pasaron por la justicia estadounidense. En cambio, cuando el informe habla de una victoria ideológica del castrismo o de una infraestructura revolucionaria capaz de volver a la sociedad norteamericana contra sí misma, estamos ante la lectura política y de inteligencia que Washington acaba de publicar. No es una sentencia nueva contra cada persona u organización que aparece en esas páginas, pero el punto queda fijado. Si el propio gobierno estadounidense describe al régimen cubano como un aparato de espionaje, infiltración y subversión de larga duración, entonces no puede negociar primero la economía y dejar el cambio político para después. Porque una apertura sin desmontar ese aparato
puede terminar legitimándolo, dándole dinero y comprándole tiempo. No se trata de cerrar Cuba al mundo, se trata de no financiar a la cúpula que mantiene secuestrado al pueblo cubano. Cuba no es Venezuela, no por Donald Trump, no por un montón de empresarios americanos que están dispuestos a invertir. No importa con qué gobierno tenga Cuba, ni mucho menos, porque lo que les interesa es invertir. Cuba no va a ser Venezuela precisamente por personas como Marco Rubio, que van a hacer todo lo posible por influir sobre Donald Trump y presionar un cambio político real. Cuba no va a ser Venezuela precisamente porque tiene cientos de miles de exiliados aquí que han sido exitosos y que han contribuido y contribuyen a las campañas políticas no solo de Donald Trump, sino también del Partido Republicano y que ahora mismo tienen una influencia tremenda sobre Donald Trump. De hecho, Cuba es de los pocos países que tienen su origen cubanos al frente de varias embajadas, de varios embajadores que ha nombrado Donald Trump, como por ejemplo el caso de Benjamín León Jr. en España, el caso de Kevin Cabrera en Panamá. Tengo entendido que el embajador de Argentina también. O sea, ya en este momento hay como 4 o 5 embajadores de origen cubano nombrados por Donald Trump. Y además de eso tenemos las fortunas multimillonarias que han puesto muchos cubanos del exilio a favor de Donald Trump. Eso en los Estados Unidos tiene tremendo peso y por eso yo pienso que Cuba no va a ser otro Venezuela. Pero fíjense cómo ya por lo menos, a pesar de todo lo que está pasando en Venezuela, que no nos gusta para nada, ya el gobierno y la oposición de Venezuela acaban de anunciar una agenda conjunta titulada por los Estados Unidos. La Asamblea Nacional del 2015 y el Parlamento controlado por el chavismo confirmaron una hoja de trabajo. O sea que ya se está logrando en Venezuela, por lo menos sentar en la misma mesa a la oposición actual, a los organismos elegidos democráticamente a pesar del régimen chavista en el 2015 y al régimen chavista. ¿A dónde va a llegar esto? Si no se presiona a los chavistas, yo creo que no va a llegar a ninguna parte. Ojalá y esto no sea así. Aquí tenemos un video, un comentario que hace Ramón Saúl Sánchez. A mí me parece valioso, me parece importante compartirlo con ustedes, porque de nuevo hay que ver todas estas opciones, todo lo que podría pasar. Y en ese sentido, Ramón Saúl Sánchez ha transitado desde muy joven en todo tipo de lucha contra el régimen, lo conoce muy bien, ha estado rodeado por cubanos prácticamente desde que nació y le está mandando su criterio a la administración de Donald Trump. Vamos a verlo un momentico acá. Así que hay que tener cuidado cuando hay negociaciones por el medio, porque le toleran cosas como en Venezuela, que tenemos 2 delincuentes en el poder, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, que tenían precio por sus cabezas. Y si agregamos a Jorge, son 3. Y 3, correcto. Y ahora resulta que hay que lidiar con eso, con ellos, y que son mejores que María Corina Machado y todas estas cosas que uno no entiende. Hay que darse cabezazo contra la pared para ver si de alguna manera uno comprende lo que está pasando. Sí, es difícil de creer, ¿no? ¿Cómo pudiéramos evitar que se legitime al Cangrejo y por lo tanto a Raúl Castro que se quede en la isla hasta que muera y que esta dinastía se renueva ahora con el nieto? Fíjense que se saltó una generación. Hubo un momento por la época desde Hielo con Obama y todo esto, donde se veía que Raúl estaba tratando de colar a su hijo el Tuerto como representante máximo. De hecho, el Tuerto fue el que negoció con el Papa, se sentó con Obama, o sea, estaba presente en todas las negociaciones y se estaba posicionando para ser el sucesor directo de Raúl Castro. Ya sabemos lo que pasó. El Cangrejo empezó a pisarle las mangueras a unos altos generales de brigada, generales de división, gente muy cercana, que el Cangrejo mandó a investigar, comenzó a presionar, trató de extorsionar. Toda esta gente se quejaron con Raúl
y aquello amenazaba con colapsar. Y recuerden que el régimen cubano es una junta militar. Si los militares de máxima graduación están en desacuerdo con el mandamás, por supuesto que pueden darle un golpe de Estado. Por supuesto que puede colapsar. Y Raúl Castro tuvo que sacrificar a su hijo el tuerto y simplemente mandarlo para un plan pijama. Lo dejó descansando y lo mantiene por ahí, pero ahora ha emergido, está posicionando de nuevo a otro de sus sucesores. Si no es el tuerto, bueno, entonces lo está haciendo con otra línea de sucesión, en este caso con el Cangrejo. Disculpe, porque a veces me falla en lo que estoy hablando del Cangrejo, del tuerto, no sé qué. Me equivoco de apodo, señor. Efectivamente fue el tuerto, el hijo de Raúl Castro, el primogénito, Alejandro Castro Espín, quien dirigía la Comisión de Seguridad y Anticorrupción y respondía directamente a Raúl Castro, quien se aprovechó de esa posición no solo para caerle encima a todos estos generales de alta graduación, sino, y hasta donde se sabe, permitir de repente a los rusos, a los chinos, a cualquier potencia extranjera que iniciara lo que se llama el síndrome de La Habana. En este caso, Alejandro Castro Espín estaba al tanto de la seguridad del Estado y todo lo que sucedió tuvo relación con él, o al menos él lo permitió. Por lo tanto, eso fue lo que derivó en que el tuerto fuera mandado para plan pijama y posteriormente incorporaron al Cangrejo. De hecho, hay una rivalidad tremenda entre ellos por temas de mujeres y todo esto. Pero recuerde que de hecho el Cangrejo tiene un linaje también real, porque viene, por supuesto, de una de las hijas de Raúl Castro con nada más y nada menos que López Calleja, el jefe de Gaesa, el tipo que manejaba todos los recursos del régimen. Yo creo que esto realmente hay que cortarlo por lo sano, o sea, realmente no se puede negociar, no se puede legitimar a esta gente en el poder. Hay que hacerlo de una vez por todas y, por supuesto, saltarse todo esto.